Un instante, 3 misiles, un ejército aniquilado en silencio, y nadie podría haber previsto lo que se avecinaba. Exactamente a las 5:10 am del 22 de abril de 2025, 3 misiles M30A1 GMLRS despegaron del lanzador trazando una línea diagonal en el cielo y hundiéndose en un bosque en lo profundo de territorio ruso, un lugar al que nadie podía acercarse. En tan solo 91 segundos, una unidad de artillería norcoreana entera desapareció del mapa, sin aviones, sin advertencias, solo el inquietante silencio de la muerte moviéndose a velocidades supersónicas. Este ataque no fue una guerra, fue un mensaje, una aniquilación no provocada. Estados Unidos no necesitaba una guerra a gran escala, solo necesitaba 3 misiles. Pero la verdadera pregunta es ¿qué mensaje envió Estados Unidos con este ataque? Quédense porque esto cambiará para siempre su perspectiva sobre la guerra moderna, exactamente a las 5:10 am. Del 22 de abril de 2025, 3 misiles M30A1 GMLRS, que portaban ojivas de reemplazo de TNT de 500 kilogramos, despegaron de sus lanzadores estadounidenses HIMARS y aterrizaron en una zona impensable. Desde bases cercanas a Resu, Polonia, Estados Unidos lanzó un ataque de precisión contra una base militar fuertemente defendida en Kursk, Rusia, donde unidades norcoreanas estaban estacionadas y se preparaban para desplegar artillería pesada. Cada misil estaba diseñado para destruir rápida y eficazmente, no para crear una explosión espectacular, sino para pulverizar el objetivo con velocidad hipersónica y una precisión increíble. En tan solo 91 segundos, una base de artillería norcoreana entera junto con 3 vehículos de suministro fue completamente destruida. No hubo sonido ni alarma. La destrucción llegó tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. El primer misil atravesó la oscuridad explotando directamente sobre un vehículo de suministro, destruyendo no solo el vehículo sino también parte de un obús autopropulsado Cox MI-978 cercano. La siguiente explosión, apenas 11 segundos después, dañó el sistema óptico del cañón y mató a varios de los soldados que lo operaban incapaces de reaccionar, y el último misil, al impactar repentinamente en otro vehículo de suministro, lo destrozó todo. Un ejército de miles de personas, con armas modernas y meses de preparación, fue aniquilado en apenas 91 segundos. Para los habitantes de Kursk, el ataque fue una pesadilla. No hubo advertencias, ni estruendo de bombas, ni aviones, ni motores. Solo quedó el silencio. Y entonces quedaron escombros, restos de vehículos militares, las armas convertidas en chatarra. Para cuando los generales rusos y norcoreanos se dieron cuenta de lo sucedido, ya era demasiado tarde. Los invasores aún no habían comprendido que en la guerra moderna la precisión y la velocidad son los factores decisivos, y esta vez fue la destrucción rápida y perfecta la que Estados Unidos trajo consigo. El ataque a Kursk fue más que una simple incursión. Cambió la forma de entender y conducir la guerra moderna. Si bien no se trató de una invasión a gran escala, el silencio y la precisión del HIMARS causaron una gran conmoción en el campo de batalla, exponiendo las debilidades de las estrategias de defensa rusas y norcoreanas. El ataque demostró la superioridad de la tecnología militar estadounidense, capaz de ejecutar un ataque con una velocidad y precisión indetenibles para cualquier enemigo. Inmediatamente después de la entrada de los misiles HIMARS al espacio en menos de un minuto, 3 cañones autopropulsados Cox M1978, considerados la principal arma de Corea del Norte para fortalecer su poder militar en Rusia, fueron completamente destruidos. El ataque no solo destruyó estas armas, sino que también causó una enorme pérdida de personal. Más de 20 soldados norcoreanos murieron, mientras que algunos supervivientes que intentaron escapar entre los escombros solo pudieron desaparecer silenciosamente en una nube de humo negro. Sin embargo, lo que cabe mencionar aquí no son solo las pérdidas militares, sino también la crisis de prestigio e imagen de Rusia y Corea del Norte. Antes del ataque, tanto Moscú como Pyongyang se jactaban de su cooperación militar, afirmando que la presencia de las fuerzas norcoreanas en Kursk era una medida estratégica para fortalecer su poder frente a la OTAN. Sin embargo, en tan solo 91 segundos, todo quedó arrasado. Al atacar en el interior del territorio ruso, Estados Unidos envió un mensaje claro: no hay zona segura. Ninguna base está lo suficientemente lejos como para escapar del poder de la tecnología militar moderno. Las amenazas de sistemas de defensa o zonas de exclusión carecían de sentido ante la precisión de HIMARS. El ejército estadounidense había demostrado que se podía llevar a cabo un ataque a distancia con increíble precisión sin necesidad de desembarcar tropas en el campo de batalla. La reacción de Moscú y Corea del Norte fue inmediata.
Los medios rusos se llenaron de artículos y comentarios criticando la debilidad de los sistemas de defensa y protección del ejército. Algunos analistas militares rusos admitieron que el ataque puso de manifiesto su negligencia en la protección de las bases militares al no haberse desplegado sistemas de defensa aérea para hacer frente a las amenazas aéreas. Una de las mayores debilidades fue la falta de radar de vigilancia, ya que sus instalaciones no estaban conectadas a sistemas de defensa modernos, lo que dejaba la base de artillería norcoreana expuesta a ataques sorpresa y sin preparación. Desde la perspectiva de los líderes norcoreanos, esto fue un desastre total. No solo supuso una pérdida de personal y equipo, sino también el colapso de la estrategia militar que habían construido con Rusia. Antes del ataque, Pyongyang esperaba que la presencia de la artillería norcoreana fuera un factor decisivo para fortalecer a Moscú y desafiar a la OTAN. Pero ahora, tras la destrucción total, se enfrentaban a un problema diferente: cómo protegerse de futuros ataques de precisión similar. Mientras tanto, Washington no dudó en responder. El ejército estadounidense ordenó intensificar las actividades de inteligencia y vigilancia en Europa del Este, preparándose para la posibilidad de acciones similares por parte de Rusia o Corea del Norte. En reuniones con sus aliados de la OTAN, Estados Unidos afirmó que el ataque a Kursk era una acción necesaria para garantizar la seguridad y la estabilidad regionales, y envió un mensaje contundente de que no dudaría en usar la fuerza militar cuando sus intereses nacionales se vieran amenazados. Esto hizo que los países de la OTAN, especialmente los de Europa del Este, se sintieran más seguros con respecto a la presencia militar estadounidense en la región. La potencia y la precisión de HIMARS no solo cambiaron la situación en el campo de batalla, sino que también reforzaron la confianza de Estados Unidos en su capacidad para proteger a sus aliados en la región. El ataque a Kursk causó revuelo no solo en círculos militares, sino también en debates diplomáticos a nivel mundial. Para Estados Unidos, esta fue una importante victoria táctica, pero también un paso estratégico crucial para consolidar su posición en el escenario internacional. No solo fue una lección de poderío militar, sino también una clara declaración sobre cómo Estados Unidos enfrenta las amenazas de países y organizaciones que podrían amenazar la estabilidad global. Para comprender mejor la importancia estratégica de este ataque, es necesario observar las reacciones de los países de la OTAN, los aliados de EU y otras grandes potencias. En primer lugar, los países de Europa del Este, especialmente Polonia, Rumania, y los países de la región del Mar Negro se sintieron fortalecidos por la enérgica acción de Estados Unidos. Lo interpretaron como un mensaje claro de que EU defenderá a sus aliados de la OTAN con decisión e inflexibilidad ante cualquier amenaza, incluso si estas provienen de países no pertenecientes a la OTAN como Rusia y Corea del Norte. Para la Unión Europea, el ataque fue una muestra del compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea. Los líderes de la UE interpretaron la victoria estadounidense como una firme confirmación del poder militar de Washington y su determinación de proteger sus intereses estratégicos y los de sus aliados. Sin embargo, algunos países de la UE también expresaron su preocupación por la posible escalada de tensiones tras el ataque. Temían que la acción estadounidense pudiera agravar aún más la situación en Europa del Este, con el riesgo de un conflicto a gran escala si las partes en conflicto no lograban una solución diplomática. Para Rusia, el ataque a Kursk no solo supuso una derrota militar, sino también un shock estratégico. La primera reacción de Moscú fue negar la magnitud de los daños, pero cuando aparecieron en los medios fotos de los escombros del campo de batalla de Kursk, Rusia ya no pudo ocultar sus pérdidas. A esto se sumó la indignación de altos funcionarios del Kremlin que criticaron la estrategia de mano dura de Estados Unidos y consideraron esta acción una flagrante violación de la soberanía rusa. Sin embargo, lo importante aquí es la reacción del gobierno norcoreano. Pyongyang, que esperaba cooperar con Rusia como protección contra la presión occidental, se enfrenta ahora a un desastre militar y diplomático. No solo perdió gran parte de su artillería, sino que su imagen en el escenario internacional fue indeleble. La reacción de Corea del Norte a este ataque fue principalmente de ira y culpa por su falta de precaución al proteger a sus fuerzas. Pero el precio que pagó Pyongyang no fue solo la pérdida de vidas y propiedades, sino también su debilidad ante el irresistible poder de Estados Unidos. Países como China e Irán, que mantienen estrechos vínculos con Rusia y Corea del Norte, comenzaron a expresar su preocupación por la escalada de tensiones causada por Estados Unidos. Advirtieron que la acción estadounidense podría sentar un precedente peligroso para futuros
futuros ataques militares. Sin embargo, esta oposición no fue lo suficientemente fuerte como para cambiar el resultado del ataque. De hecho, tanto China como Irán comprendieron que el poder militar estadounidense había superado cualquier barrera y que los desafíos directos solo traerían consecuencias más graves. Para la comunidad internacional, el ataque a Kursk no solo fue un evento militar de gran envergadura, sino también una prueba de la capacidad diplomática estadounidense para mantener la paz y la estabilidad. Si bien algunos países elogiaron la decisión de Estados Unidos, otros se mostraron preocupados por los efectos a largo plazo de esta estrategia, ya que la intervención militar podría convertirse en una solución fácil a las amenazas. En definitiva, la gran pregunta es, ¿desatará este ataque una reacción en cadena? ¿Qué harán los países que se enfrentan a Estados Unidos para contrarrestar estos ataques de precisión en el futuro? ¿Continuará Estados Unidos con esta estrategia de intervención militar o buscará ampliar las negociaciones diplomáticas para abordar la amenaza? El ataque a Kursk no solo terminó rápidamente, sino que planteó importantes interrogantes sobre la política y el futuro de la guerra moderna. 3 misiles, 91 segundos y la completa destrucción de una fuerza de artillería norcoreana enviaron un mensaje inequívoco: el poder militar de Estados Unidos no reside solo en el número de sus tropas o su armamento pesado, sino en la precisión y velocidad con la que puede desplegarlo en la guerra. Estados Unidos había logrado no solo destruir su objetivo, sino también demostrar su capacidad para llevar a cabo ataques de precisión a distancia sin una invasión a gran escala. Esto fue especialmente evidente cuando enemigos como Rusia y Corea del Norte, a pesar de sus mejores preparativos, no respondieron a las amenazas espaciales. No hubo aviones de combate ni advertencias de radar, solo el rápido movimiento de misiles disparados desde un lanzador móvil que podían perderse en minutos. Fue una demostración de una nueva forma de guerra, el ataque invisible. Desde el ataque han surgido una serie de reacciones políticas en todo el mundo. Para Estados Unidos, esta victoria táctica ha consolidado su posición como pacificador global, especialmente ante las crecientes amenazas de estados hostiles. El ataque a Kursk fue una poderosa lección sobre la estrategia del poder silencioso, una forma para Estados Unidos de disuadir amenazas sin escalar a un conflicto a gran escala. Para Rusia, sin embargo, ha destrozado la confianza que tenía en sus aliados y en la protección que esperaba. Cuando la artillería norcoreana fue aniquilada en menos de 2 minutos, la confianza en una estrategia de defensa en profundidad se derrumbó. Las posteriores reuniones de alto nivel en Moscú han resaltado repetidamente las deficiencias de sus defensas, especialmente la falta de despliegue de un sistema de defensa aérea suficientemente potente y la falta de conectividad de radar con otros sistemas de defensa. Para Corea del Norte, el ataque no solo representó una pérdida de personal y equipo, sino también un shock diplomático. Habían promovido la cooperación militar con Rusia como una estrategia decisiva para resistir la coerción occidental, pero ahora la devastación en Kursk ha puesto de manifiesto su debilidad a la hora de proteger a sus fuerzas armadas. El régimen de Kim Jong-un se enfrentará a una difícil decisión: continuar la cooperación militar con Rusia o buscar otro camino, ya que el silencio estadounidense ha convertido sus orgullosas armas en blancos fáciles. En este contexto, países como China e Irán, que mantienen estrechos vínculos con Rusia y Corea del Norte, han comenzado a emitir fuertes declaraciones de oposición, argumentando que el ataque estadounidense podría intensificar las tensiones internacionales. Sin embargo, esto no puede ocultar que incluso los países que se oponen a EU son conscientes de que su poder militar ha superado con creces las medidas de defensa tradicionales. El hecho de que EU lanzara el ataque sin previo aviso demuestra su capacidad para utilizar el poder militar sin provocar inmediatamente una respuesta contundente de sus oponentes. No obstante, los analistas internacionales han planteado una gran pregunta: ¿es esta una estrategia estadounidense a largo plazo o simplemente una medida temporal? La respuesta a esta pregunta determinará cómo otros países ajustarán sus estrategias militares y diplomáticas en el futuro. Países como China e Irán probablemente tendrán que adaptar sus estrategias a la amenaza de Occidente, y los aliados de Estados Unidos en la OTAN seguramente confiarán más en la protección de Washington. Los países preocupados por la continua estrategia de intervención militar estadounidense deberán replantearse cómo defienden sus intereses nacionales. La precisión de sistemas de armas como HIMARS cambiará por completo la forma en que se desarrolla la guerra moderna, dejando obsoletos los conflictos tradicionales. Los países que buscan desarrollar sistemas de defensa avanzados como radares de vigilancia y sistemas de defensa aérea de largo alcance
defenderse, se enfrentarán a la necesidad de mejorar la velocidad y la precisión de sus defensas. Para Estados Unidos, el mensaje de este ataque es claro: el poder militar no se trata solo de números, sino también de precisión y velocidad de despliegue, y cualquier país que se enfrente a debe comprender que en un mundo donde las cosas pueden cambiar en minutos, la preparación y la flexibilidad son claves para la supervivencia. El ataque a Kursk, con 3 misiles, 91 segundos de duración y una aniquilación total, envió un mensaje contundente no solo a Rusia y Corea del Norte, sino al mundo entero. En el siglo XXI, la guerra ya no se trata de enfrentamientos ruidosos y sangrientos, se trata de un silencio sepulcral, velocidad y precisión impredecibles. Estados Unidos ha demostrado que con la tecnología y la estrategia adecuadas puede generar un cambio significativo sin una guerra a gran escala. Esto cambiará la forma en que las naciones de todo el mundo enfrentan amenazas futuras. Las consecuencias del ataque no son simplemente la destrucción física, es el colapso de una estrategia de las creencias sobre la protección y una llamada de atención para las naciones y las alianzas. Rusia y Corea del Norte ahora enfrentan preguntas difíciles. Pueden seguir confiando en sistemas de defensa obsoletos, pueden defender sus bases en un mundo donde todo puede ser atacado instantáneamente sin tiempo para reaccionar. Para Estados Unidos y sus aliados, esta es una lección de decisión y preparación estratégica. Para todos aquellos preocupados por el futuro de la guerra moderna, una pregunta clave persiste. ¿Será este un punto de inflexión donde las naciones comenzarán a enfrentarse a un nuevo tipo de guerra, sin armas y con solo un silencio sepulcral desde el cielo? Entonces, ¿qué opinan sobre el futuro de la guerra moderna? ¿Podrá Estados Unidos mantener este rol sin provocar una escalada peligrosa? Compartan sus opiniones en los comentarios a continuación. Y si este mensaje les parece importante, no olviden darle a me gusta, suscribirse y compartir este video para ayudarnos a seguir ofreciendo análisis oportunos y profundos. Seguiremos explorando la guerra global y los eventos políticos, ya que cada historia podría ser un punto de inflexión en el futuro. No se pierdan nuestro próximo video.